Y ya estamos en su programa Acá Entre Nos, como todos los miércoles, ahora sí un poquito pasado de las 4 de la tarde. Y pues bueno, tenemos un par de temas bastante interesantes. Está con nosotros nuestro amigo y compañero. ¿Qué tal? Richard Croix, ya saben, psicoanalista y escritor. Así es, también con nosotros nuestro compañero Luis, también conocido como Coneón en YouTube, y pues un feliz año para todos y un buen inicio de año. Eso, feliz año. Así es. Y pues bueno, como saben, su programa nos habla sobre arte, cultura, prevención. En este programa tenemos un par de temas bastante interesantes. Dinos, ¿sobre qué nos vas a hablar el día de hoy, mi querido Richard? Pues yo venía aquí para platicarles un poco de videojuegos junto con mi camarada Luis. Sí, ¿no? Uh-huh, cierto. Y sobre, ya saben, Mazmorra de Demencia, juego de rol, y sobre Moradores de un Universo, la novela gráfica. Así es. Y pues tenemos dos temas que se me hacen bastante interesantes. Uno es con nuestro compañero Luis, la historia de los videojuegos. Hay datos que se me hacen bastante importantes y que pues, te darían o nos darían otra visión de las cosas cuando para aquellos que son fanáticos de los diversos juegos o de las diversas consolas que están actualmente en circulación, como que les van a dar otro panorama de cómo es que todo empezó, ¿no? Rápidamente, mi querido Luis, ¿qué nos tienes el día de hoy? Bueno, pues siguiendo con el tema que teníamos sobre la historia de los videojuegos en el programa anterior, que era una introducción, ahora sí ya vamos a desglosar bien la historia de los videojuegos, empezando por los orígenes, la primera generación de consolas, la generación que pues digamos inició como tal la comercialización de los videojuegos, pero pues para eso pues hay claramente que hablar sobre los orígenes, ¿no? Sobre cómo este mundo de los videojuegos no inició como tal de la manera en la que es actualmente, ¿no? O sea, no fue un invento que en sus orígenes se desarrolló para entretener masivamente a la gente, ¿no? Sino que más bien eran prototipos, eran proyectos universitarios que en la década de los 50 se empezaban a desarrollar en diferentes puntos de Estados Unidos. No era solamente como un creador y ya desde ahí pues se desglosaron muchas consolas, ¿no? Sino que realmente en diferentes partes, sobre todo de Estados Unidos, es donde se estaban construyendo diferentes computadoras que más que consolas eran pues computadoras inmensas que fácilmente medían más de 1 metro, ¿no? Esas computadoras inmensas con monitores igual gigantescos, ¿no? Hace rato estábamos hablando del NIM, que es un juego matemático, un juego pues clásico de matemáticas, de memoria, que se usó en una computadora inmensa que era el Nimrod. Esa computadora pues tenía un monitor gigantesco en el cual era un juego de memoria matemático, pero no se le considera como tal el primer videojuego de la historia porque funcionaba con focos, funcionaba con LEDs. Entonces no era como tal una pantalla y un dispositivo pues aparte, ¿no? Sino que pues todavía era de uso experimental. Ok. Es decir, que además, bueno, pensando en esto que comentas, Luis, pues también hay que pensar en las limitaciones tecnológicas, ¿no? O sea, era quizá una época temprana de la tecnología. Sí. Y hablábamos de máquinas como la máquina de Turing o estos grandes aparatos, ¿no? O sea, que estaban diseñados para hacer un proceso. Y quizá a lo mejor descubrimos que estos procesos que hacían estas máquinas se podían jugar, por decirlo así, ¿no? Podíamos interactuar de alguna manera con ellos. Pero sí. Así es. Bueno, ahora sí que desde un punto de vista pues, bastante personal, ahora sí que su servidor no es como tan pues tan fanático de los videojuegos, ¿no? Siempre me han asombrado las historias y los gráficos de los juegos actuales, pero saber un poco más sobre cómo fue que estos fueron creados, ¿no? Uno de los ejemplos que se me ocurre es como el del internet, ¿no? Cómo originalmente su finalidad era otra. Poco a poco fue demostrando, vamos a decirlo, todas las capacidades que tiene para poder accesar información desde casi cualquier parte del mundo. Y de la misma forma de los videojuegos, yo creo que nunca se esperó el impacto que llegaría a tener en la vida de las personas, ¿no? Desde ser, pues vamos a decirlo así, algo pues, muy exclusivo de vamos a decirlo, de ingenieros, de programadores, de matemáticos, que fueron
pues experimentando. Fueron experimentales y fueron experimentando como tal, se fueron desarrollando y fueron adquiriendo algunas otras funciones, ¿no? Eso a mí se me hace bastante interesante, ¿no? Porque yo creo que tal vez en ese momento nunca se vio o nunca se imaginó con el panorama o con el futuro que les esperaría a todos estos desarrollos, ¿no? Dicen por ahí algún dicho popular, ¿no? Que me resuena mucho ahorita, no ves lo que es, sino en lo que se puede convertir, ¿no? Por ejemplo. Pero ¿qué más nos puedes decir al respecto, mi querido Luis? Pues, por ejemplo, estamos en el 51, en los 50 eran pues prácticamente todos puros prototipos, ¿no? Eran prácticamente computadoras gigantes que más que nada se exhibían en universidades, en exposiciones científicas, para que pues la gente viera esos inventos como tal. Ahí tenemos el Oxo, que es de 1952, y ese es el clásico juego del gato, el del tache y la bolita. Ahí pues interactuabas ya más directamente con una computadora, interactuabas con una máquina, en el que pues tratabas de ganarle la partida. Ya en 1958 sale el tenis para dos, que es un osciloscopio. En ese se puede jugar para dos jugadores y en ese pues es digamos el primer control en la historia de los videojuegos, porque en ese tienes una perilla y un botón y pues está la pantalla, ¿no? Igual en la computadora inmensa. Como digo, son prototipos, son proyectos que nada más se exhibían en las universidades, pero ya había diferentes programadores, ya había diferentes inventores como Ralph Baer y Nolan Bushnell, Nolan Bushnell fue el fundador de Atari y Ralph Baer es el creador de la Magnavox Odyssey, la primera consola que se comercializó en la historia. Pero ya desde el 1971, por ejemplo, desde el 61 tenemos el Space War, que también era esa ya no era una computadora, sino que se creó más como una recreativa, sino como una maquinita que igual estaba en exhibición en un museo, pero aquí se empezó a meterle la idea del negocio. ¿Por qué? Porque ya podías poner las moneditas en la recreativa de Space War. O sea, hablamos de los 60s todavía, 1964, Space Computer, ese juego en donde van dos navecitas y se tratan de disparar entre ellas. O sea, todavía hablamos de prototipos, pero que ya se está más o menos a tener la idea de sacar provecho, obviamente de negocio, ¿no? Metiéndole la monedita. Ok. O sea, perdón, Javier. Entonces en este momento, Luis, ya hablamos de arcades, ya podemos hablar de arcades, de estos aparatos donde tenías... En los 60s, pues, eran botones, o sea, todavía no era palanquita como tal, eran botones, pero en los 60s, pues, digamos que era el prototipo, ¿no? De lo que vendría siendo allá el arcade, porque Ralph Baer, quien en el 68, 66... ya es cuando más o menos está empezando a inventar la Magnavox Odyssey, pero antes de esa creo que inventó la caja café, bueno, así se le llamaba, la Choose Box. Era la antecesora a la Magnavox Odyssey, que incluso esta consola ya tenía un rifle, una pistola de luz. Es la primera consola en usar una pistola de luz, pero no se comercializó como la Magnavox Odyssey, o sea, todavía era un prototipo que después evolucionó a la Odyssey, que aquí ya hablamos del 72. Entonces ya en el 72, digamos, ya empieza a comercializarse la industria, ¿no? Más bien la Odyssey sale con las plantillas que se ponen en la tele para simular una cancha de fútbol, para simular un casino, para simular una pista de carreras, y pues era en realidad nada más Pong. O sea, era la temática igual, ¿no? De las dos barras y la pelotita, pero aquí se usaba, digamos, la imaginación. Ok. Fíjate que algo que comentábamos, dicen por ahí tras bambalinas, es ¿y cómo fue el contacto o para ustedes, cómo imaginan que habrá sido este primer contacto como tal, ¿no? Del ser humano, si lo queremos ver con esas palabras, con esta nueva forma de entretenerse? Y yo creo que es el término adecuado, ¿no? Obviamente, si echamos el cassette hacia atrás y nos ponemos a pensar en qué años es en los que pues la tecnología de los videojuegos empieza nace, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Empieza a desarrollarse, yo creo que el punto importante es la parte en la que se vuelve comercial, ¿no? En la que se vuelve accesible. Bueno, entre comillas, porque obviamente hay que recordar que tal vez no eran tan baratos como lo estamos pensando ahorita, ¿no? Sí, la Magnavox, cuando recién salió, estaba en
en $100, que vienen siendo como mil y tantos pesos, ¿no? Pero pero de 1972, o sea, 1,300 pesos de 1972 servían para muchas cosas. O sea, no es como que, o sea, los 1,000 pesos de ahora, ¿no? Que esto dices, no, pues eso me cuesta un Play 1, ¿no? O hasta menos, ¿no? O sea, lo comparto mucho. Creo que es algo que también es importante señalar de los videojuegos, que siempre han sido para, de cierta manera, para gente privilegiada. Sí. La tecnología siempre ha sido muy costosa, muy cara, ¿no? Por eso no todos tenían acceso a ellos, ¿no? Sobre todo, en esos tiempos, que bueno, acá hablamos del 72 hasta 1976, que digamos que salen varias consolas que son parecidas a la Magnavox, ¿no? Que son Pong, que igual tienen diferentes juegos de carreras, no sé, de disparos, pero con temáticas muy simples, ¿no? O sea, a lo mucho tenían... Algo más de destreza, ¿no? Ajá, a lo mucho eran como 7 juegos, ¿no? Pero ya se trataba de intentar la idea de que, pues, los videojuegos llegaran al hogar, ¿no? Porque, como digo, Nolan Bushnell, que es el que hace Pong, también al mismo año de la Magnavox, incluso tuvieron problemas legales porque primero salió la Magnavox y luego salió el Pong de Atari, pero el Pong de Atari tuvo mucho más éxito a pesar de que era lo mismo. O sea, aquí la diferencia era cómo lo comercializaba, ¿no? Cómo Atari popularizó todavía aún más el uso de videojuegos, y Magnavox, a pesar de que era casi lo mismo, se quedó como, pues no implementó, como que no innovó en su marketing, no innovó en su publicidad, como que se quedó solamente con un sistema de entretenimiento y ya. En eso, bueno, hay algo que también quiero comentar que a mí me parece como bastante interesante. Es que, como decíamos, antes estamos hablando como la década de 1970, 1980. Entonces estamos hablando como de una primera generación de juegos que comparten muchas cosas, ¿no? Incluso a lo mejor hasta el código. Digo, yo no soy programador, pero el hecho de que la matriz funcionara igual implica que compartían muchas cosas. Y también algo que, bueno, lo que yo quería señalar es que en esta época los videojuegos parecen ser algo estático. O sea, como que era una sola pantalla que no se movía. E interactuabas con esta pantalla. Pero no había un desplazamiento, digamos, podríamos decir, no había una historia, no había color, no había sonido, no había una interacción. Sí, no había sonido ni color. Y va a ser, bueno, ahorita tú me dices tú qué opinas, pero para mí la consola que cambia el mundo, y también hay que señalar que lo cambia por necesidad económica, es Nintendo, que aparece el Nintendo Entertainment System en 1983, o sea, un par de años después. Y para mí es importante hablar de Nintendo y de esto de la economía, porque también hay que recordar, como tú decías, que muchas de estas empresas no estaban enfocadas a producir videojuegos. O sea, por ejemplo, Nintendo era una fábrica de juguetes y de otras cosas. De tarjetas. Hacían ganchos, hacían barajas. Y para no enfrentarse a la bancarrota, tienen que recurrir a crear algo. ¿Y qué inventan? Pues el Nintendo. Y con el Nintendo van a venir una serie de juegos que van a cambiar lo que va a ser la primera generación, ¿no? O sea, todo esto del tenis para dos, del Pong, del Pac-Man, donde es una pantalla que no se mueve, para mí se modifica con Mario Bros. O sea, por ejemplo, mí, bueno, hay dos Mario Bros, ¿no? El Mario Bros de Atari, que sale en 1983, y el Super Mario Bros, ¿no? Que el Mario Bros, si lo recuerdan, entonces seguro lo recuerdan, estático, ¿no? El primero. De pegarle a los cangrejos. Exacto. No sé tú qué opinas, a mí me parece aburridísimo. Pues está divertido, o sea, a mí me gusta. De hecho, al final ya se pone más difícil todo, porque son esos juegos que, como dices, no tienen la pantalla estática, no hay un scroll, no hay un movimiento, no hay nada de eso. Casi todos los juegos de la primera de la primera y segunda, bueno, sobre todo de la primera, porque es puro Pong, ¿no? Y uno que otro juego de carreras, uno que otro juego de disparos. Y en la segunda generación, casi todos los juegos, a excepción del Pitfall, que fue el primer juego considerado en la historia como el primer juego de plataformas o scroll, de ahí en fuera casi todos son de una pantalla fija. A pesar de esa limitancia, se trató de implementar dinámicas diferentes, ¿no? O sea, sobre todo en la segunda generación, donde hubo juegos muy, muy importantes, como lo que fue el Pac-Man, el Asteroids, el Space Invaders, Donkey Kong, ajá, o sea, donde todos esos juegos son de plataformas, son de disparos, pero a pesar de que tienes nada más una pantalla fija, pues estás muy limitado, ¿no? Pero, por ejemplo, ya aquí hablamos de consolas a color, ¿no? Y todo eso. Y algo muy interesante que mencionaste, que Nintendo implementó la Famicom, ¿no? Que fue en el 83.
Pero también viene incluida en esto que estamos hablando de los 70s, porque antes de esa hicieron la TV Color Game, que es un Pong igual. o sea que Nintendo no se salvó tampoco del Pong, fue en el 77 que lo lanzó. Y nada más es una consola adherida con sus perillas, o sea, ni siquiera tiene controles. Y pues ahí, de hecho, los jugadores nada más jugaban cerca de la consola, no había controles como tal. Es interesante que Nintendo ya desde esta época pues estaba cambiando su entorno de negocio, ¿no? Ya no eran tarjetas, ya no eran juegos de mesa, ya eran videojuegos. Y fue pues obviamente toda una revolución lo que hizo. Fíjense que algo que estaba pensando ahorita que ustedes estaban dando todos estos datos, cuando aquí nuestro compañero Richard dice una nueva generación de juegos, yo me pongo a pensar rápidamente y de la misma forma una nueva generación de jugadores, ¿no? Porque algo que debemos remarcar es que en el inicio, lo mencionábamos hace un momento, eran poco accesibles por el precio. No, uno, el precio, y dos, que eran meramente experimentales, entonces no era como que pudieras llegar y ir a jugar como en México, ¿no? Ya saben ese chiste tan usado de ir por las tortillas y jugar un rato y regresar sin problemas, ¿no? O sea, era muchísimo más complicado, ¿no? Obviamente todo esto, no sé ustedes qué piensen, ¿no? Yo comentaba hace un rato que yo no soy muy fanático de los videojuegos. No, afortunadamente yo tuve como el chance de poder andar en espacios abiertos, entonces la cosmovisión al poder acercarme o al tener contacto con un videojuego, ya sean estos pequeños, que fueron muy populares en eso de los 90s, el Tetris, la serpiente y el de los carritos, que eran los más vendidos y los más jugados, obviamente cambia la dinámica del juego, cambia la dinámica de la convivencia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué tipo de cambios culturales, sociales haya traído el nacimiento de una nueva generación de jugadores? Porque, bueno, para toda la gente que nos escucha, una película que se me hace bastante interesante, divertida al mismo tiempo, pero que también te muestra como, vamos a decirlo así, dos eras en donde la convivencia, las dinámicas eran completamente diferentes, es esta de Pixeles, ¿no? Con Adam Sandler, ¿no? Porque te da una probada de cómo era la convivencia a través, vamos a decirlo, yo lo quiero decir de esta manera, así como estar reunidos alrededor del fuego, estar reunidos alrededor del juego, ¿no? La película lo demuestra con estos torneos que organizan dentro de el film, ¿no? Pero te muestra una realidad completamente distinta a la que ahora vivimos, ¿no? Con ya mucho más fácil acceso a juegos, ya sea en línea, ya sea todavía por ahí quedan algún par de centros en los que llegas, cambias tus monedas por fichas, las introduces y te pones a jugar en las famosas maquinitas de aquí de México, ¿no? O que pues, compres una consola, que pues, en México hay opciones bastante accesibles, como le decía nuestro compañero Luis, que ahorita un Play ya te puede salir bastante barato y hay bastante todavía en el mercado para poder elegir y poder jugar. Pero, ¿ustedes qué creen que haya pasado con esa primera generación que de repente se vio pues maravillada con esta nueva forma de jugar? No sé, ¿tú qué nos puedes decir al respecto, mi querido Richard? Yo pienso que este asunto fue un asunto cultural. O sea, hay cosas que cambian el devenir de la humanidad, ¿no? Y como ya hemos platicado en otras ocasiones, yo sinceramente creo que los humanos, así eres ser humano, los seres humanos tenemos una pulsión por jugar, por divertirnos. Porque somos un ser que experimenta quizá estados emocionales, estados mentales que no experimentan otros seres, ¿no? Ok. Por ejemplo, los animales no, al menos los animales salvajes no tienden a aburrirse, ¿no? Se tienden a cansarse, pero no a aburrirse. Pero nosotros los humanos sí nos aburrimos, sí experimentamos aburrición. Y además somos seres llenos de preguntas, ¿no? De dudas y buscamos entender. De ahí que desarrollamos necesidades, ¿no? Necesidades como una de ellas, yo digo jugar. O sea, yo soy incapaz de pensar en un ser humano que no tenga ganas de jugar algo. Entonces, en ese sentido, yo pienso que por eso ancestralmente, en la tradición de la humanidad, hemos jugado cosas. O sea, el tirar un dado y girar una perinola es algo ancestral. Y yo pienso que como con el progreso de la tecnología, era algo que hasta cierto punto podíamos predecir, ¿no? Exacto, sí. Sí, si te lo pones a pensar, yo creo que sí era inevitable, porque, por ejemplo, si no existía el Oxxo, lo más probable es que iba a existir el Tennis for Two o iba a existir otro juego parecido, ¿no? No era solo de una persona que pensó que se iban a crear los videojuegos. Fueron bastantes personas las que estaban
en la misma sintonía de ya crear, simular un movimiento o controlar algo en la pantalla. Y sí, fue un movimiento cultural muy importante porque, pues no sé, hablamos del 74, 75 cuando los que fundan Atari son los que desarrollan la maquinita Pong, y cuando la ponen en experimentación la ponen a prueba en un bar, en una cafetería. Sí. Cuando la ponen a prueba, pues ya está la maquinita, todo bien, funciona. Dicen, ok, vamos a volver al otro día a ver qué tal le fue. Al otro día, en la mañana, les hablan a los fundadores de Atari y les dicen, hay un problema, ya no sirve su maquinita, pasa algo con su maquinita. Entonces ellos van y dicen qué pasó con la maquinita, ¿no? Lo que vieron es que el contenedor de las monedas estaba ya atascado, o sea, ya estaba a tope, ya no cabían más monedas, el cual ya no podías pues meterle más créditos. Entonces desde ahí ellos dijeron, no, pues esto va a ser un boom. Esto va a ser un éxito total, o sea, fue cuando empezaron a crear más a crear más máquinas de Pong y a distribuirlas alrededor de Estados Unidos, y ahí la gente, incluso narraciones de ellos mismos dicen que la gente no se creía que era lo que pasaba en esa maquinita, ¿no? Algunos se preguntaban cómo es que la señal de televisión estaba sincronizado con uno mismo, ¿no? Con los movimientos que hacía con el Pong. O sea, ellos creían que era una señal de televisión, ¿no? Un programa. La gente pensaba de manera muy sorprendida porque pues era un invento que nadie se esperaba ver, ¿no? Estaba cambiando la dinámica, ¿no? Dicho de esa manera. Sí, y aparte pues era un invento que pues nadie pues esperaba ver, ¿no? Aparte de eso, pues si nos ponemos a pensar, esa generación de jugadores, la primera en la historia, en ese entonces pues que eran adolescentes, ¿no? O adultos, ¿no? Ahorita deben tener unos 60 y tantos, 50 y tantos, hasta 70 y tantos, ¿no? O sea, esa generación todavía sigue, ¿no? Es una generación que no nació con los videojuegos existiendo, ¿no? Digamos, ya la generación que nació en los 70s, que nació en los 80s, son como nosotros, ¿no? Somos una generación que antes de que nacieran ya existían los videojuegos como tal. Ya vamos a tener adoctrinado perfectamente qué es un videojuego, y pues también el hecho del jugar, ¿no? De entretenerse, de no tener tiempo o esas cosas, ¿no? Sí, como esto que comentas, Luis, que no hay que olvidar que antes estas cosas se llamaban sistemas de entretenimiento, ¿no? Sistemas de entretenimiento. Ahora ya naturalizamos la palabra videojuego, pero originalmente era un sistema de entretenimiento, ¿no? Que, como dices, ¿no? O sea, era esta máquina que te daba la oportunidad de entretenerte. Y además de entretenerte de una forma que nunca en la humanidad había sido vista antes, ¿no? Así es, así es. Interactuar con la máquina. Fíjate que a mí me traen muchísimo dos palabras que comentó nuestro compañero Luis, y una es simulación, ¿no? En algún momento, no sé si han escuchado eso, que en algún momento yo estoy seguro que todo papá le dijo a algún hijo que era o es amante de los videojuegos: ¿por qué estás metido ahí todo el día? Mejor salte afuera y juega, ¿no? Sí. Juega, pues no sé, tenis real, por ejemplo, ¿no? Sí. Tomando el ejemplo de uno de los, y la segunda es el tema económico, ¿no? Yo creo que se vio o fue un grupo de personas, los primeros que tuvieron ese acercamiento con más libertad y más accesibilidad, porque obviamente costaba solamente una moneda o tal vez monedas, sí, ¿no? Entonces cuando vamos a decirlo de esta manera, cuando se lanza al mundo, ¿no? Y se ve como algo accesible que puede cumplir o puede satisfacer un deseo como lo es el entretenerse o jugar, como bien lo vienes diciendo tú, yo creo que los creadores encuentran una fuente de ingresos perfecta o casi perfecta, ¿no? El juego a través de una simulación, la cual obviamente tiene un costo, ¿no? Y eso, mercadológicamente hablando, a mí se me hace bastante interesante, ¿no? Es por ello que al menos yo soy de las personas que piensan que a veces no sé si, bueno, desde un punto de vista bastante personal, ¿no? A veces no sé si a mí me gustaría pasar tanto tiempo frente a un monitor. Hasta la fecha la verdad no soy mucho de videojuegos, porque soy todavía de aquellos que piensan que pues, es mejor salir al mundo, ¿no? Pero pues obviamente dependiendo de la generación y el impacto social que tienen estos, es que se va haciendo de muchos adeptos, ¿no? Es que
pues obviamente hay gente que va hasta incluso generando modas como tal, ¿no? Ropa, estilos de vida como tal, hasta incluso un mercado bastante prolífero, ¿no? Porque hubo mucha gente que durante, bueno, al menos su seguro servidor vio que durante muchos años, muchísimos puestos estaban llenos de videojuegos básicos, ¿no? Y eso a mí se me hace bastante interesante, ¿no? El impacto económico que llegó a tener en las generaciones de aquellos años, cómo se volvió una industria rebosante que generaba miles y miles y miles y millones de dólares en este caso. Y es por eso que también el boom de las recreativas fue por eso mismo, ¿no? Del lado monetario, del lado económico de los jugadores, porque pues conseguir una Magnavox, como habíamos dicho, no era pues cosa para todas las personas. Incluso en Estados Unidos estaba pasando eso, ¿no? De que las primeras consolas de la historia, del 72 al 77, ¿no? Que la mayoría eran punks. Por ejemplo, en Japón, Atari le vende diferentes licencias de sus chips y de toda la tecnología que usó para hacer las primeras consolas, y fue cuando le pasó esa tecnología a Namco, que también es Taito, y desarrolla lo que es Space Invaders. Sí, entonces radiocontrol. Entonces cuando crea Space Invaders en el 77, obviamente ya antes hay otros juegos como incluso el de la Viborita, el de Snake, el de Breakout, seguimos con otro tipo de ya no sé, temáticas un poquito ya más complejas, pero que igual son simples, ¿no? O sea, complejas en el sentido de que hablamos de una historia, ya hablamos de que pues ya son, por ejemplo, Space Invaders está inspirado en Guerra de las Galaxias y Guerra de los Mundos, ¿no? O sea, el desarrollador pues se inspiró en toda una atmósfera de ciencia ficción para crear Space Invaders. Y desde ahí pues la oleada de las arcades en Estados Unidos y en Japón pues empieza a comenzar, ¿no? Lo que es del 75, 76, 77, 78, salen demasiados clásicos como Asteroids, Defender, o sea, son juegos que ya son un poquito ya complejos en su movilidad, incluso de las navecitas y todo eso. Que obviamente aquí no son, son gráficas vectoriales, o sea, son gráficas como con foquitos dentro de la pantalla, pero sí es como tal una pantalla y un comando aparte, ¿no? No es como las de la que habíamos dicho del anime, que son focos, ¿no? O sea, que realmente no hay como tal una interacción electrónica. Aquí ya, pues obviamente ya la hay. Y el boom de las arcades, pues es también el boom cultural que había, ¿no? Porque no nada más era ir a jugar, sino que pues te reunías con los amigos en ese entonces también. Había diferentes historias que a lo mejor se llegaban a desarrollar con los jugadores, ¿no? Con los amigos, con la novia, con lo que fuera, ¿no? Que pasara en esas salas recreativas que también, incluso en Estados Unidos, ya se le estaba empezando a llamar como salas de ocio, salas de que nada más iban puros pandilleros, nada más iban puros niños de ocio. A perder el tiempo. A perder el tiempo, ¿no? Hablamos de los 70s, ¿no? Aquí en México, en esa época, pues nosotros, a lo mejor uno que otro sí estaba consciente de los videojuegos porque conseguían esos productos a base de la importación. Yo creo que a lo mejor a uno que otro llegó a conocer la Magnavox, la Coleco, todas esas consolas de primera generación. No, pero como tal aquí todavía no se comercializaban, o sea, yo creo que una poca población llegó a adquirir esas consolas mediante importación, igual en Europa, porque era un mercado todavía limitado solamente en Estados Unidos. Era algo que estaba pasando solamente ahí con las arcades y también en Japón con arcades. Y en consolas también, pero... Y que fíjate que yo hasta ahí, yo creo que el hecho de que, ahorita que mencionas esto, no sé por qué se me vino a la mente, el hecho de que también hasta incluso el fenómeno migratorio, recordemos que antes las fronteras no estaban cerradas como hoy en día. Antes era un poco más fácil cruzar a Estados Unidos por temas laborales, y los famosos braceros que eran los que iban y venían no a laborar por temporadas a Estados Unidos, yo creo que, y bueno, no me van a dejar mentir, pero yo creo que en su mayoría muchos de los contemporáneos de nosotros tuvimos acceso a un videojuego como el Play, por ejemplo, o algunos de Nintendo, por el fenómeno migratorio, ¿no? Sí, porque en muchas ocasiones, de hecho yo la verdad, pues, ahora sí que algo anecdótico sobre el alcance que llegan a tener productos como lo son los videojuegos o el desarrollo de tecnología como lo puede ser el videojuego, que me parece la forma más correcta de mencionarlo, a veces va ligado con muchos otros aspectos sociales, ¿no? Por ejemplo, yo les podría decir que
mi acercamiento con la primera consola de videojuegos tuvo que ver con por el hecho de que el papá de una prima, al irse a Estados Unidos como migrante, le manda un videojuego. Sí. ¿No? Entonces es ahí en donde ella dice, pues te lo presto, ¿no? Y tengo la oportunidad de jugar una temporada con Nintendo y después con Play con otro primo que también fue migrante y trajo sus juegos cuando se regresa de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que también aquí obedece, yo creo que la migración y los videojuegos están bien de la mano, eso sería muy interesante abordarlo en algún otro momento. Pero algo que me llama bastante la atención también es el tema de cómo el cine tiene una repercusión bastante importante en el desarrollo de estos, ¿no? Algo que tú mencionabas, y eso es algo que veía en un programa de opinión hace algunos meses, ya casi año, era como pues Star Wars tiene un peso bastante importante en el desarrollo de muchos aspectos de entretenimiento de esos años, ¿no? Porque pues uno era el boom de la era espacial. El hombre había llegado a la luna. Sí, y es que hasta se ve reflejada con el diseño de las consolas y el diseño de los juegos de los 70s, porque muchos, el boom de los matamarcianos se le llama más precisamente, que es el boom de la era espacial en los videojuegos. Y eso va ligado con la ciencia ficción, incluso con la literatura de la época, la música. O sea, cuando salió el Atari Pong, llevaba un año el Dark Side of the Moon de Pink Floyd que había salido. O sea, también estábamos en esa moda espacial que enrolló toda la cultura popular de esos años, porque no nada más eran los videojuegos ni en las películas, sino que en el cine también. O sea, se hablaba de diferentes maneras la era espacial, la moda de ciencia ficción que estaba muy marcada, creo, en los 60s y 70s, muy futurista y todo eso, que pues le cayó como anillo al dedo la creación de los videojuegos, y que se notaba bastante en el uso de las consolas y de los diseños que utilizaban, porque algunas consolas de primera generación ves actualmente y esa cosa parece sacada de una serie de ciencia ficción viejita, ¿no? Como de Star Trek o de Guerra de los Mundos. O sea, parece un artefacto pues ya muy retro, que no pareciera una consola, pero lo es. Y fíjate que algo que me llama bastante la atención y tiene que ver con algo que nuestro compañero Richard comentaba en algún programa anterior, y es como un joven, bueno, tomando este ejemplo rápidamente, se siente identificado con un personaje, ¿no? En este caso, en el tema del boom de la era espacial, bueno, personajes como pues, los Jedi, como el tema de la Guerra de las Galaxias, los pilotos, yo creo que esas escenas en donde pues están se están disparando en el espacio alrededor de la Estrella de la Muerte, se volvieron icónicas al grado de que pues muchos, de la misma forma en que hubo un boom en el tema del género western o del género vaquero, cuando llega el tema de la era espacial, el desarrollo de la era espacial, con la llegada del hombre a la luna, el tema del cine y luego el tema de los videojuegos, proporcionan a los chiquillos, dicho de esa manera, a los chiquillos de esa era, la oportunidad de volverse el personaje de la película que acaban de ver en el cine, y la forma de simular lo que ellos hacían podía partirse en dos, ¿no? Como lo hemos visto en alguna de las series más populares de México, como lo es El Chavo del Ocho, el hecho de hacerse su casco, su nave espacial, pero pasar al siguiente nivel y poder vivir una simulación un tanto más, vamos a decirlo así, cercana a lo que se vio en la pantalla, y el interactuar con la pantalla como tal, porque también el boom de la era espacial trajo esta esperanza de poder en algún momento comunicarte con una máquina, ¿no? El poder interactuar con una máquina. Y yo creo que, y vuelvo a recaer en lo mismo, el ejemplo más grande es es la Guerra de las Galaxias, ¿no? El cómo los protagonistas pueden dialogar con máquinas como tal, ¿no? Como el famoso Arturito, que en verdad su nombre real es, ¿qué, Luis? R2D2. R2D2, así sí. es. En Argentina así le dicen, sí. Exactamente, así es. O también, ¿cómo se llamaba el otro? El dorado. Citripio. Citripio. Imagínense ser niños de 10 años, entrar a ver Star Wars al cine, el salir de la sala de cine, el poder llegar a tu casa y empezar a imaginar cómo sería una aventura en ese tipo de mundo, sí. y que la opción más cercana a poder vivir algo de esa deslumbrante tecnología sea pues una consola de videojuegos que en esos años tenían, vamos a decirlo así, o el mercado demandaba como tal las historias espaciales. Pues yo creo que todo fue algo que se fue entretejiendo de manera perfecta. No sé ustedes qué opinen. Que se las ingeniaban con la época, porque
por ejemplo, el Defender. Bueno, aquí ya hablamos de un juego de segunda generación, que ya tiene color y todo. Pero, por ejemplo, aquí el Defender, y varios juegos de Atari y de varias consolas de esa época, de los finales de los 70s, inicios de los 80s, tenían su comic book, o sea, tenían un cómic aparte del juego, porque no bastaba con jugarlo, porque ni siquiera sabías de qué iba a estar ambientado el juego si nada más lo jugabas, ¿no? Era una nave espacial y ya, punto, ¿no? Pero en el cómic te venía la historia del videojuego. La historia detrás del por qué estás disparándole a las otras naves, los personajes y todo eso. Son son temas y son perspectivas que obviamente en el videojuego como tal no se explican, pero se ingeniaba la limitancia de la época, ¿no? La limitancia de la época de que no podíamos narrar una historia como tal en el juego, pues en el manual ponemos un cómic, ponemos una historia, aparte de las instrucciones, y pues así es como se las ingeniaban en esas épocas para narrar historias, incluso en consolas de la primera generación, porque también se podían hacer historias ficticias. Por ejemplo, la Magnavox Odyssey ponía el dinero y ponía las fichas para que tú implementaras una forma de juego diferente a la que te mostraba el videojuego como tal, o sea, para que tú te las ingeniaras. Son épocas en las que obviamente la limitancia tecnológica hace que te las ingenies, ¿no? Hace que improvises sobre la marcha. Entonces la gente, pues en esa época se la tiene que improvisar, ¿no? No solo con los videojuegos, con varias cosas tiene que improvisar, ¿no? Incluso con la música, con la televisión, cosas en las que, por ejemplo, la gente para jugar un videojuego tenía que ir a casa de un amigo o a la casa del primo, y varios se iban a reunir a jugar, ¿no? O a ver la televisión. Son épocas en las que, aparte de que era limitancia económica, era limitancia tecnológica, y pues obviamente había varias formas para ingeniárselas. Sí. Bueno, yo creo que detrás puede haber muchísimo, pero te digo, yo me quedo con algo que es la participación de cine en el desarrollo de las temáticas y las diferentes historias, ¿no? Porque yo soy, bueno, personalmente, tengo la opinión de que el ser humano siempre va a tener un lugar muy especial en su mente para lo que ve, sí, para fantasear, pero principalmente para fantasear a través de lo que ve de forma audiovisual, ¿no? Una imagen con sonido, movimiento, y como lo vienes mencionando tú también, posteriormente con una historia, ¿no? Posteriormente que te estaba dando el porqué de estarle disparando al contrario y, vamos a decirlo, escalar a través de los niveles hasta llegar al final, ¿no? Yo creo que eso es un avance bastante importante en el desarrollo de los videojuegos, ¿no? Pasar de un juego de habilidad y destreza a un juego de habilidad y destreza, pero que tiene de la mano una historia, sí, ¿no? que ya involucra muchas cosas, ¿no? Hasta la memoria, la destreza, la motricidad, ¿no? O sea, ya son varios elementos que un gamer ya tiene hoy en día, ¿no? No nada más mover de izquierda a derecha un objeto, ¿no? O sea, ahorita ya hasta tienes que anotar cosas, tienes que saber dónde está tu oponente. Bueno, obviamente dependiendo del género, ¿no? Pero ya son cosas en las que uno ya se pone a pensar incluso en la estrategia previa a lo que va a hacer, ¿no? Sí. Es un desarrollo que se ha visto pues desde los 80s de para acá, porque como lo menciono de nuevo, primera generación es una tecnología demasiado similar y una tecnología en la que pues la mayoría comparten, o sea, la mayoría tienen, o sea, la misma tecnología, o sea, sí se patentaban, pero digamos que ellos mismos la compartían, ¿no? O sea, ellos mismos no les costaba nada comprar una Magnavox o una Atari Pong en los 70s y de ahí copiar esa misma tecnología y de ahí sacar otra consola, y era lo que pasaba en el mercado, ¿no? Había una saturación, de hecho, muy inmensa de consolas, o sea, hablamos de una época en la que fácilmente para tener un Pong, pues hablabas, no sé, pues de 5 opciones antes del Magnavox, o sea, hablábamos de, ahorita por ejemplo quiero comprar un Xbox Series y pues la única opción es Nintendo Switch y PlayStation 5, ¿no? En ese entonces teníamos más de 7 opciones para comprar un juego bastante simple, ¿no? Sí. O sea, es demasiado curioso cómo cambió, ¿no? La perspectiva. Sí, son muchos aspectos hasta incluso también que tienen que ver con temas legales, con temas incluso de comercio internacional también, porque por ejemplo la Atari Sears Pong es una consola demasiado coleccionable por esos mismos detalles que dices de los detalles legales, ¿no? Por ejemplo, la Atari Pong
que tiene el logo de Sears, es la primera consola que, digamos, oficialmente Atari comercializó. Entonces, por eso tiene el logo de Sears, porque como que estaba fusionada la licencia con Atari. Entonces, pues, igual era publicidad gratis, ¿no? Sí, sí, así es. Atari Pong y pues tenías el logo de Sears, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, esos temas legales también hasta nos llegaron a afectar en su momento, como lo fue juegos exclusivos de Japón, por ejemplo. Los juegos que solamente se desarrollaron y fueron lanzados en Japón, que pues sí, muchos los descubrimos aquí gracias a la piratería, pues, sobre todo en la época del Play 1, en la época de Play 2, de Super Nintendo. Fue que fueron accesibles. Accesibles gracias a la piratería, juegos que solamente fueron lanzados allá en Japón. Gracias a la piratería los llegábamos a conocer aquí, ¿no? Sí, 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 así es. Mi querido Luis, muchísimas gracias por este temazo. Vamos a continuar con el tema de nuestro compañero Richard. Rápidamente, para toda la gente que nos escucha, recuerden que nuestro compañero Luis ya está colaborando con nosotros. Entonces, vamos a ir anunciándoles un poco más de su material en audio, que lo pueden encontrar a través de la página aen1.com en el botón de reproductor. Y pues vamos a ir subiendo un poco más de material de él para que toda la gente que pues está interesada en saber más sobre la historia de los videojuegos y saber pues cómo estamos parados, porque también va a haber por ahí algunas recomendaciones sobre juegos que son o están de salida o están saliendo o están de moda. Pues la idea es esa, pues en cada emisión, cada programa que esté, pues dar la historia de los videojuegos, una generación por programa. Ahorita pues hablamos de la primera generación, los orígenes, los 70s. Y ya en los siguientes, pues, digamos que ya se va a poner más interesante, porque ya vamos a hablar de el Atari, Nintendo, y ya todas esas videojuegos que ya todos, pues, tenemos como que más presentes, ¿no? Esta sí fue más como irnos a la prehistoria, casi, o sea, como que más desconocido y pues... El origen. Nada, pues ya a mí me pueden encontrar en YouTube como Coneón y en Instagram como Luis Cósmico 1701 para cualquier Perfecto. cosa. ¿Algo que con lo que se quieran despedir? No, pues gracias a ti, Javier, por invitarme, a Luis, por compartirnos todo lo que sabe de videojuegos, que se ve que nos compartió así como una pizca, pero muy interesante. Una chispita de lo que se tenía. Pues sí, pues gracias por ver el video. Pues seguiremos en los demás programas hablando de los videojuegos de las siguientes generaciones, que como digo ya se va a poner más interesante. Ya hablaremos de los Marios, de los Zeldas, de los Final Fantasy, de los Street Fighters. O sea, ahí sí ya nos vamos a adentrar, ahora sí ya más cultura pop. Más cultura pop Así de es. los 80s para acá. Así es, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estamos en su programa Acá Entre Nos, como todos los miércoles. Muchas gracias y hasta la próxima.